Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias nuevamente por la oportunidad de seguir con el estudio, en este caso el Evangelio de Juan. Rogamos tu ayuda, tu dirección y tu gracia, la dirección y la ayuda de tu Espíritu para poder expresar lo que es inexpresable para el hombre, solo porque eso es la palabra de Dios, es tu palabra. Queremos rogarte tu ayuda por nuestras vidas, por nuestro servicio, ministerio, por el testimonio, para el bien de aquellos que aún no te conocen, para que ellos abran su corazón a tu palabra y reciban tu verdad. Queremos rogarte por nuestro crecimiento y desarrollo espiritual necesario para nuestra vida en este mundo, entre tanto el Señor viene. Quedamos en tus manos, te damos la gracia y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar leyendo el verso 1 del capítulo 2. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta ahí nomás. Entonces, estábamos viendo previamente el caso de los discípulos, ¿verdad? Del Señor, cómo se iban ahí sumando aquellos discípulos y termina con aquella declaración del Señor que impactaría a los discípulos, a los 6 discípulos que tendría en ese momento, con el hecho de que verían el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Me gustaría decir algo antes del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no es solamente el representante del hombre con respecto a aquel que iba a tomar el lugar del pecador y aquel que iba a llevar a cabo el sacrificio para el perdón de los pecados. Miren, si vemos en Mateo capítulo 12, vamos a ver que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Entonces, podemos ver desde el verso primero. Lo vamos a leer y solamente decir algo sobre el Hijo del Hombre para que también puedan después seguir inquiriendo y avanzar en el tema ese que es importante también. Dice, verso primero, capítulo 12 de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. El Señor no le dijo nada. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es decir, los fariseos andaban detrás del Señor y de los discípulos para ver qué hacían y para encontrar en qué cosa hacerle caer o encontrarle algo malo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito,
comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces era una situación especial. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces el Señor no era solamente el Hijo del Hombre, lo era, pero era uno mayor. Y después dice, y si supieses qué significa misericordia quiero, que ellos no tenían misericordia, en cambio el Señor sí. Por tanto, el día de reposo podían comer las situaciones urgentes, el Señor no decía nada, como el hambre de David y los suyos, y también como los sacerdotes profanaban el día de reposo por alguna situación especial. Dice, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, sino que mostrarías misericordia en vez de condenar, porque ellos para juzgar y condenar, todo el fariseísmo y todo lo relacionado con el legalismo es condena y condena, ¿ya? No tienen ni un poco de misericordia, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿ya? Entonces, el asunto es que hay, a ver, espérese, me parece que en Marcos, un poquitito, capítulo 2, me parece que ahí lo expresa, dice, ya, aquí hay un término que nos va a ayudar, dice, también le dijo, el día de reposo fue hecha por causa del hombre, o sea, el hombre es primero, después el día de reposo, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el hombre es primero que el día de reposo. Eso está diciendo. Tiene prioridad, por tanto, tiene señoría sobre el día de reposo. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque el hombre es después. Y él, siendo el Hijo del Hombre perfecto, es Señor del día de reposo y Señor de señores. Él. Entonces, él representa al hombre y pone al hombre en un lugar alto, porque él es Señor aún del día de reposo, ¿ya? Y el hombre fue primero, no el día de reposo. Entonces, lo que quería decir eso, aumentar un poquito el hecho para que podamos darnos cuenta que el que se exprese él a sí mismo como el Hijo del Hombre es mucho más que ser solamente aquel que va a la cruz, es mucho más. Entonces él, en un sentido, recupera todo lo que el hombre perdió, ¿ya? Y el hombre pasa a ser, él pasa a enseñorear, a través de él, enseñorear nuevamente sobre todas las cosas, porque él recupera todo lo perdido, todo lo perdido. Bien, entonces vamos a Juan capítulo 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, ¿ya? Entonces, las bodas eran algo común, pero en este caso, estas bodas se harían en Caná de Galilea, ¿ya? De donde hemos dicho, un poquitito, era Natanael, de Caná de Galilea. Entonces, al tercer día, bueno, algunos discuten eso del tercer día, eh, ¿qué quiere decir? Lo más probable es que aquí, estando en Betania, que es al otro lado del Jordán, estarían más o menos a 30 kilómetros de Nazaret, pero a más de 40 kilómetros de Caná de Galilea, si las ubicaciones son correctas, porque Betania no es tan claro dónde quedaba y Caná tampoco, pero si es más o menos donde se presume están ubicados, serían un poco más de 40 kilómetros y para eso se demorarían con tranquilidad 2 días, un poco más, descansando, etcétera, para llegar. Entonces, al tercer día. Y de hecho sabemos que el Señor iba hacia Galilea, por tanto, de alguna manera se piensa que ya la invitación la tenía él, o le puede haber llegado cuando llegaron a Nazaret, no sabemos claramente. Pero si lo invitaban a él, invitarían también a los que estaban con él. ¿Cuántos eran? No sabían, pero sí podría de alguna manera haber él informado, porque era importante saber cuántos eran para saber cuánto eh, alimento y bebida
tendrían que contar el novio, en este caso, según los invitados. Pero había muchas situaciones que acontecían dentro de esas bodas. Entonces dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, ¿ya? De Galilea. Y esas bodas, las invitaciones eran muchos días antes. No era algo que era, aunque había invitaciones en el momento inmediata, normalmente se hacía muchos días antes. Y el Señor iba camino a Galilea. No sabemos si era por la boda, pero seguramente en algún momento él recibió la invitación. Entonces, cuando dice que se hicieron es llegar a ser, hacerse, ¿ya? Pero habla de celebrar, se celebraron porque se llevaron a cabo unas bodas en Caná. Y este estaba a unos 14 kilómetros de Galilea, de Nazaret, disculpen, pero el Señor con los discípulos estaría a unas 30, como hemos dicho, o más kilómetros de Nazaret, por tanto estaba a una distancia más o menos larga y que seguramente demoraron 2 días, un poco más, para llegar. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué estaba allí? Bueno, hay distintas opiniones, pero una puede ser que ella estaba más cerca, pero por la intervención que tuvo después, probablemente sería la boda de algún familiar o personas amigas, ¿ya? Entonces, seguramente tenía alguna cercanía a esta boda, a los que representaban esta boda, tanto al novio como a la novia, no sabemos, pero ella estaba allí, ¿ya? Y José no se menciona, y probablemente José puede ya haber muerto, o estar vivo aún, pero haber muerto entre este tiempo y la cruz. Pero probablemente ya que no se menciona, a menos que hubiera estado enfermo, no sabemos, estaba sola, no estaba José, ¿no? Entonces, estaba la madre previamente, que como hemos expresado, seguramente tenía alguna cercanía con, con el novio, probablemente, o con la novia. Por eso ella estaba antes. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En algún momento fueron invitados, pero esta invitación podía haber sido previa, como hemos dicho, también cuando ellos llegaron a Nazaret, podían haber recibido la invitación. Y ahí ya él estaba con sus discípulos, por tanto ya sabía el número de, de las personas que ellos comprendían, que serían 7 juntamente con él. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Espera un poquitito, ¿eh? También expresa que estaban sus hermanos, ¿ya? Entonces, probablemente la madre ya estaba con los hermanos, ella lo menciona no antes, sino que lo menciona cuando descienden hacia Capernaum, desde Caná de Galilea. Entonces, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, la madre y los hermanos ya estarían allá, aunque no lo menciona al principio. Veamos una descripción de invitar, llamar. La costumbre social era recibir tiempo antes la invitación, y en el día anterior o en tiempo próximo a la boda se reiteraba la misma enviando a alguien para recordar al invitado que llegaba el tiempo de hacerse presente en la boda. Entonces, la invitación la mandaban un tiempo antes y después, muy cerca del comienzo, en este caso, de esta fiesta de bodas, al convite, ¿ya? Mire, veamos Lucas 14. No es exacto el ejemplo, pero ayuda porque en el fondo todo lo que era convite o cena tenía la misma forma. Dice así, verso 15 del capítulo 14 de Lucas. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo que comprar una hacienda,
y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, la invitación o la cena, en este caso, o las bodas son importantes. El que haya convidado y que si no llegan los convidados, suplirlo. Entonces, hay algunos que son llamados antes y otros después. Entonces, esa era la costumbre. Entonces, cuando habla del caso de un señor, de un hombre que hizo una gran cena, está hablando más o menos de la costumbre, que era invitar y los que no querían ir o se excusaban de distintas formas, eran suplidos por otro tipo de invitados, ¿ya? Entonces, el asunto era llenar la casa. Entonces, y fueron también invitados, ¿ya? A las bodas Jesús y sus discípulos. Y esta palabra invitado significa que fueron invitados en un momento atrás, en un tiempo atrás. Entonces la invitación el Señor la tendría. Entonces, cuando él subía a Nazaret, seguramente ya la invitación la tenía y luego se dirigieron a Caná de Galilea y probablemente lo que cambió fue el número de los invitados que cuando lo invitaron a él, pero ahora tenía 6 discípulos y ellos también irían con él. ¿Ya? Veamos un poquito lo relacionado con la boda, aprovechando aquí, que es sumamente importante, nos va a ayudar aprovechando el tema y cómo era la boda, en qué consistían. Vamos a leer un- una porción aquí al respecto. Dice, la boda estaba precedida por los desposorios, que era algo mucho más serio que cuando en la actualidad nos referimos a estar comprometidos. María y José estaban desposados cuando ella quedó embarazada. Y dice, suponía un juramento que la pareja se hacía y para romperlo se tenían que hacer trámites de divorcio. O sea, en el desposorio era como el matrimonio mismo. De tal manera que si eso terminaba, tenían que usar el trámite del divorcio, que era dado para los judíos en ciertos casos. Los desposorios judíos eran en sí la boda misma. O sea, el desposorio era la boda misma. Algunos firmaban un contrato, se dice, pero era la boda misma. De tal manera que por eso ya no hacía falta una ceremonia religiosa cuando se hacía la fiesta de bodas. Lo único que hacía que la boda fuera especial era la procesión y el banquete. Después va a ver lo que es la procesión. El novio y sus amigos iban en procesión a la casa de la novia, normalmente por la noche, porque así la comitiva con sus antorchas luminosas, iba con la antorcha luminosa, resultaba más espectacular. Luego recibían un sinfín de discursos, consejos y deseos de bendición antes de dirigirse juntos a la casa del novio. ¿Se han dado cuenta que, porque en Estados Unidos hay muchos judíos, se han dado cuenta que se usa mucho ellos hacen una fiesta de boda y todo, ¿no es cierto? Que ahí se hacen muchos discursos, bendiciones y parabienes, se hacen mucho en la boda. Entonces hablan los amigos, los familiares, etcétera. Y es una costumbre judía, porque allá hay muchos judíos, entonces aparentemente han tomado algo de eso y lo mantienen. Y de hecho, acá en los países no judíos o naciones menos judaizadas, también se ha tomado esa costumbre. Por lo que parece viene de ahí. Ahora, de ahí para atrás no sé, pero ellos lo hacían. Entonces, dice, recibían un sinfín de discursos, consejos que hasta a veces son aburridos, ya, pero bueno, lo hacen. Algunos alargan mucho, ¿eh? Y deseo de bendición antes de dirigirse junto a casa del novio, donde tendría lugar el banquete de boda. La fiesta podía durar incluso una semana, entonces era larguísimo. ¿Ya? En el caso de Sansón, veámoslo, jueces 14, es lo que tenemos, ¿ah? Jueces 14:12, habla de eso. No es una boda, pero habla del tiempo de un banquete. Dice,
Verso 10 del capítulo 12 de Jueces. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete, una semana, me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. ¿Ya? Entonces, el banquete ese no era un de novio, pero los banquetes, 7 días, una semana. Y también llegarían constantemente nuevos invitados, como pasó, como vemos ahí en el hombre que hizo una cena para su hijo. Entonces, ese era más o menos el desposorio, era el matrimonio mismo. ¿Ya? Entonces, lo otro era la fiesta de bodas solamente. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Ya? No tienen vino. Sigamos el otro versículo para asociarlo. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, aparentemente María tenía alguna relación porque ella hasta a lo mejor estaba sirviendo o estaba ocupada en algunos quehaceres, porque ella tenía la información de que faltaba el vino. Entonces, una persona que está sentada ahí, difícil que sepa, entonces a lo mejor tenía alguna función y o algún servicio, porque estaría de alguna manera cercana, ya, como pariente o amigos, no sabemos, y tenía alguna función y ella estaba informada de que faltaba el vino. ¿Ya? Entonces dice, y faltando el vino, la palabra faltando significa tener necesidad. Entonces tenían, esa es la palabra, pero aquí está hablando en el sentido de que faltaba el vino. ¿Ya? La madre de Jesús le dijo, y ahí nuevamente un presente histórico, en realidad él le dice al Señor, no tienen vino. ¿Qué tiene que ver el Señor con eso? Entonces, por alguna razón María le dice eso a él. Ahora aquí vamos a ver la gravedad que significa no quedar sin vino en un convite, ¿ya? En un banquete, en este caso de boda. ¿Qué significa eso? No era una cosa muy sencilla, era bastante grave quedar sin vino. Por eso ella seguramente antes pensó en otra cosa, no sabemos, pero no sabemos si al principio o en algún momento al final le dijo al Señor porque era algo grave. Veámoslo. Dice, el hecho de que se acabara el vino era más que una simple situación embarazosa o una vergüenza, o sea, era complicado, era algo muy pesado eso. El novio y su familia tenían que rendir cuentas por no haber cumplido con su responsabilidad llamada pecuniaria o monetaria. O sea, que ellos no suplieron la necesidad respecto a los invitados. O sea, calcularon mal y eso era una vergüenza para, en este caso, los padres del novio, que eran los que ponían el dinero ahí, ¿ya? Los que financiaban la boda y el banquete. Entonces dice, y tenían que pagar por ello. Ay, 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 también había una ley al respecto. Dice, eso suponía una mancha, nuevamente, o vergüenza para los anfitriones, ya que no habían sabido desempeñar el deber de la hospitalidad. Era importante la hospitalidad y que sobrara. Por ejemplo, el Señor cuando multiplicó los panes y los peces, sobró, no faltó, porque era la forma de la hospitalidad judía. Por supuesto, él está manifestando que es Dios, etcétera, pero no podía faltar, no podía faltar nada. Entonces dice, las consecuencias podían ir mucho más allá. La familia del novio podía verse envuelta en un problema legal. Por ley era obligatorio ofrecer un banquete de un mínimo de calidad y que alcanzara para todo. Como pena, el novio tendría que haber pagado, en ese caso, hasta la mitad del valor de los regalos. O sea, tenía que, en un sentido, ¿cómo se dice? Eh, pagar a los que llevaron los regalos, pues ya era un castigo, ¿ya? Era complicado. Entonces,
Claro, la situación nosotros la vemos así previamente sin entender bien las costumbres de que simplemente faltó vino nomás y bueno, había que hacer lo que se pudiera y no, pues no es así, es mucho más grave. ¿Ya? Entonces, entendiendo la ley, incluso los invitados, que algunos conocerían al novio, otros tal vez no, iban ¿cómo se llama?, a aplicar la ley para que tuvieran un desembolso del costo de su regalo. Claro, po, porque en el fondo el novio tenía que devolverlo siempre y cuando ellos aplicaron la ley. Y se hacía normalmente porque eso no era algo permitido, era algo que no podía hacer. Tenía que tener todo bien calculado, ¿ya? Y tener un plan, por así decirlo, para suplir en caso que faltara. Y no tenía ninguno aparentemente. Indemnizar a los invitados, ese es el tema, ¿ya? Entonces, el tema legal era indemnizar a los invitados, gracias, Katy, porque en el fondo ellos habían sido tratados mal, po, porque eso tratar mal, aquí en este caso de ellos era tratar mal al invitado. Ya, entonces, los rabís decían, por ejemplo, no hay gozo si no es con vino. Entonces tenía que haber vino. Ahora, una cosa que llamó la atención, históricamente algunos enseñan esto, ya dice que el vino se mezclaba con agua, por un cuarto de vino añadían tres cuartos de agua, pero el vino era un símbolo. No tener vino estropeaba una ocasión tan gozosa como lo era un banquete de boda. Entonces dicen que en realidad el emborracharse, el embriagarse no era algo tan común. Pero sí, llegaba un momento en que tomaban y ya no estaban en las mismas condiciones de al principio. O sea, el vino algo hacía, pero se enseña que el vino se mezclaba, incluso tres cuartos de agua por un cuarto de vino, pero el vino igual era fermentado, igual era un vino normal. Entonces, y faltando el vino, en María hubo una preocupación. Si esto pasa, ya, entendiendo ella cómo funcionaba el asunto. Y ella también tendría en su momento de matrimonio con José, en la boda, la misma forma ya de tener para una semana tanto comida como bebida. Pero faltar el vino era grave. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Este ha venido mi hora se puede tomar tanto en el momento, en el instante, como algo relacionado con lo futuro. Algunos lo toman de las dos formas y me parece bien, tanto relacionado con lo que pasaba en el momento, que él sabría que en algún momento tenía que manifestarse, ya, pero no era el momento en que María lo decía, su madre. Pero también seguramente tenía que ver con su hora a la cual él había venido con respecto a su sacrificio. Pero aquí vamos a tratar de verlo en principio con la situación que aquí acontece, ¿ya? Dice, Jesús le dijo, de nuevamente él dice, en realidad él dice, un presente histórico, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, cuando le dice mujer, no era una forma, una falta de respeto, no era una forma peyorativa de tratar a la persona, sino era la forma en que se trataba a las personas, ¿ya? Porque podría decirle mamá o madre, pero aquí le dice mujer por una razón también. Primero le dice mujer porque mujer es un sinónimo de señora y también es un término de respeto y afecto. Por eso le dice, cuando está en la cruz, le dice a Juan, mujer, he aquí tu hijo. Nuevamente le dice mujer. En un sentido, antes de ir al que tienes conmigo, en un sentido, el Señor como que se distancia un poco de María, porque en el fondo él ahora tiene un ministerio distinto. Él ya no está bajo el techo de María, sino que ahora él está en un ministerio en que sirve a Dios su Padre. Entonces ella tiene que darse cuenta que ya no es su mamá, po. Ya en ese sentido es su mamá, pero ya no funciona como tal, sino que él se debe a su padre, a Dios su Padre. Entonces él, claro,
cuando niño, cuando tenía 12 años, se pone bajo ellos porque en el fondo es un niño todavía está bajo el techo de ellos y aún no había comenzado su ministerio, pero aquí seguramente se distancia un poquito, ¿ya? Y se independiza de lo que su mamá quiera decir. Ahora, su mamá seguramente no quiso hacer eso, sino que ella sabía que había algo en él, ¿ya? Que era de Dios, y desde el principio, desde su nacimiento, desde su concepción, lo sabía, y guardaba todas las cosas en su corazón, las atesoraba, todas las cosas que ella iba viendo y oyendo de otros acerca de su hijo. Entonces, claro, le dice que tiene conmigo, mujer. En el sentido, tú sabes que yo ya me debo a Dios mi Padre. Entonces, ¿por qué tú intervienes en lo que no tienes que intervenir? Él sabía todas las cosas y seguramente él iba a hacer algo. Entonces dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sugeriría su independencia de acción. O sea, él es independiente en sus acciones. Él no se debe a ningún hombre. Diría, no intentes decirme lo que tengo que hacer, aún no ha llegado mi hora de acción. Y si es así, tendría que ver, no con el hecho de que no ha llegado a su hora para que se manifieste y lo tomen y lo lleven a la cruz, sino seguramente no ha llegado su hora para que él haga su intervención en este caso, que podría ser. Por supuesto, todo eso va a llevar hacia el hecho que al conocer su, su poder, los otros iban ya a ir encima para evitar que él tome el reino, porque el rey de Israel lo había dicho ya Natanael, y empezó el celo de los otros religiosos. Comienza aquí. Entonces dice, ¿qué a mí y a ti, mujer? O sea, algunos dicen como, lo expresan como eso a mí no me interesa, pero no es tan así, ¿ya? Sino, ¿qué tengo yo contigo? ¿Ya? Como dice, ¿qué tienes conmigo? Es que tengo yo contigo y tú conmigo. Si yo ya no me debo a ti, yo soy independiente, yo me debo a Dios mi Padre. Y yo haré las cosas en el momento de Dios, no en el tuyo, ni siquiera en el mío. Entonces, aparentemente dice eso, pero María lo expresa no con mala intención, pero ahí muestra que ella percibía quién era Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido o no ha llegado mi hora. Y si es respecto a esta acción, es que aún no es momento de actuar. ¿Sí? No ha venido mi hora, es no ha llegado mi hora. Veamos algunos textos solamente para mostrarlo. Juan capítulo 7, 7:30. Juan 7:30. Dice así. Dice, entonces procuraban prenderle ya con sus manifestaciones, ¿verdad? De poder, ya querían puro matarlo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Ya? No solamente por lo que hacía, sino por lo que decía, porque él era, que Dios era su padre, etcétera. Aún no había llegado su hora. Eso lo expresa el mismo autor. 8:20, ahí lo dice el Señor. Aún no ha venido mi hora, aquí lo dice el autor. 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Está clarito que tiene que ver la hora de tomarlo y llevarlo. Eso no había llegado. Ahora, ¿quiso decir eso en el versículo 4 del capítulo 2? No sabemos, pero por lo menos lo que dijo tenía que ver con su actuación ahí, y seguramente tenía que ver también con lo futuro. 12:23, Juan 12:23, dice así. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés con respecto a los griegos que querían ver al Señor. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Capítulo 12, ¿por qué? Porque el capítulo 12 ya se manifiesta fuertemente el rechazo de los judíos.
Y después, capítulo 13 al 17, viene el sermón ya en el aposento alto, con lo suyo en donde se despide de ellos, en un sentido, pero no los deja solos, sino que habla del otro consolador. Pero aquí en el 12 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ya? Y después dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ya está camino hacia el ser entregado. 17:1, que ahí está ya terminando su, su sermón en el aposento alto. Dice 17:1 de Juan, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, y después de bajar del aposento alto, lo toman y lo llevan. Entonces, aquí, por supuesto, tiene que ver con el momento, pero también seguramente con lo que viene a posterior, cuando Él sea llevado a la cruz. Entonces, en ese punto podemos decir, al unir los pasajes relacionados con la hora, podemos decir que Jesús estaba pensando en su función mesiánica, como Mesías, rey, pero para ser rey primero tenía que morir. Ya en el umbral de su ministerio vemos que aguarda la consumación de la misión que ha venido a realizar, según los textos que hemos ya revisado. Entonces, el Señor le responde con todo respeto a su madre, pero él también manifiesta que esto es una cosa de Dios, no de ella, de ningún hombre. Miren, veamos ahí en Mateo 13:46. Mateo 13:46. Algo relacionado también, dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, querían sacarlo de ahí en el fondo, ¿ya? Porque pensaba que estaba fuera de sí. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos estaban afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces ellos no tenían nada que hacer, ni la mamá ni los hermanos, con respecto a la obra, a lo que él, a su dependencia con respecto a Dios su Padre. Entonces, todo el que hiciera la voluntad de él, de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces a María parece que le costó entender el asunto, ¿ah? Su hermano también, pero su hermano no creía, ¿ya? Entonces le costó un poquito a María entender el asunto, aparentemente, ¿ya? Bien, versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahí lo libró, ¿no? Entonces en el fondo no le dijo, ya, oye, hijo mío, dile lo que tienen que hacer. No le dijo eso, porque entendió algo. Le costó, pero algo entendió. Entonces, en el fondo, lo que le está diciendo, bueno, entiendo, tendrá que ser como tú dices. O sea, en tu momento, no en el mío. Entonces su madre dijo a los que servían, es decir, a los servidores ya del banquete. Y nuevamente dijo, es dice, ya, nuevamente es un presente histórico. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Y cuando dice todo, porque en el fondo le da la autoridad, po. O sea, él no permite que ella imponga autoridad sobre él y de esa manera él lo haga, porque él solamente una autoridad acepta y la autoridad es la autoridad de su padre, no ni siquiera de su mamá ni de su hermano ni ningún cercano, ¿ya? Los ama, pero ellos tienen que entender esa cosa de una vez. Entonces, oiga, esto es lo mismo que los que sirven al Señor. Uy, la familia, incluso
la esposa no entienden que él es llamado a servir al Señor. No, no entienden eso y toda la vida quieren que haga lo que ellos o ella dice. Pero los siervos del Señor son del Señor. Entonces ellos hacen lo que el Señor les mandó a hacer en cuanto a su ministerio, su servicio y en cuanto al estudio de la Biblia, etcétera. Entonces, esa cosa, ¿quién tiene que establecer el asunto? El siervo, po, porque les cuesta mucho entender a los demás el asunto, les cuesta mucho. Entonces, el Señor, mayormente, y que es un ejemplo en ese punto, dice, María, tú no tienes nada que hacer aquí. Mis hermanos no tienen nada que hacer aquí, nada. María siendo creyente o no, no tiene nada que hacer ahí. En ese punto no. Y sus hermanos seguramente no eran creyentes todavía, no, menos. Entonces les dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces en el fondo está diciendo, si os dice alguna cosa, haced cuanto os diga, sea lo que sea. Y si no dice nada, no, pues. Eso era un asunto de decisión de él con respecto a Dios su Padre, que es la autoridad que él acepta. Entonces, ¿entendió María? No sabemos. Probablemente no, porque en Mateo 12 es lo mismo, nuevamente, quiere intervenir. Entonces, verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Ya? Entonces, estos son cántaros grandes, no son igual que el de la mujer samaritana, era más pequeño, estos son cántaros más grandes. ¿Ya? Entonces, dice que había allí 6 tinajas de piedra para agua. Ahora, ¿cuántos días iban de banquete? No sabemos. No sabemos cuántos días faltaban. Lo que sí sabemos es que no tenían vino. Agua había, pero vino no. Menos mal que había agua. Entonces dice, eh, estaban 6 tinajas de piedra para agua que tenían un servicio. El servicio era para la purificación, para el lavamiento de las manos especialmente. ¿Ya? Entonces sacaban agua y se lavaban las manos antes de comer, porque los judíos no comían si no se lavaban las manos. ¿Ya? Ese era un rito que ellos tenían. Ya no bíblico, pero lo tenían. Porque dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. Entonces esas tinajas tenían esa función, ese propósito, ¿verdad? Y también ese destino. Entonces, y estaban allí 6 tinajas. Estas se llaman hidrias. Las tinajas se llaman hidrias, que viene de agua, ya son contenedores de agua, pero eran de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque la piedra no se contaminaba como lo era el barro. El barro se contaminaba y tenía que en un momento quebrarla, ya las de barro, pero las de piedra no, se mantenían puras, ¿ya? En ese sentido, para el agua. Entonces, y estaban allí 6 tinajas, que son recipientes para agua, vasijas grandes o cántaros, pero eran grandes, ¿ya? Entonces, estas tinajas, cada uno, dice, veámoslo al tiro, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿ya? Un cántaro hacía alrededor de 38 a 40 litros, un cántaro, ¿ya? Entonces, o metretas se llamaban, cántaros o metretas. Estos cabían dos más o menos, entonces 2 o 3, pongamos dos, 80 litros cada uno, 8 por 6, 48, entre 450 y 500 litros más o menos, ¿ya? Era lo que cabía en estas 6 tinajas o hidrias, ¿ya? O recipientes para agua, vasijas grandes, ¿ya? Entonces esas 6 podían contener más de 400 litros, de todas maneras, ¿ya? Que eran para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Entonces los judíos nunca dejaban eso, ya los ritos que ellos tenían, y fueran donde fueran, lo hacían y lo manifestaban y procuraban que los demás hicieran lo mismo. Y si no lo hacían, no les gustaba, ¿ya? Entonces dice,
conforme al rito de la purificación. Entonces, estas estaban destinadas, ya reservadas para la purificación de los judíos, especialmente de las manos. Entonces dice, estos rituales de purificación se establecen para diversos tipos de contaminación legal. Tales rituales incluyen también el lavamiento de manos, el sentido de bautismo de manos, sin lo que los judíos ortodoxos, de forma especial los fariseos, en los tiempos de Jesús no comían, simplemente no comían. ¿Ya? Miren, veamos en Marcos 7 respecto a ese tema. Marcos capítulo 7 dice así. Veamos el versículo primero del capítulo 7 de Marcos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no a la ley, no a la Biblia, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, por eso habían tinajas tan grandes con harta agua, porque se lavaban a cada rato. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de bebé, también lavan los vasos, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, el agua, era mucha agua la que usaban para la purificación que usaban los judíos según conforme a la tradición de los ancianos, no de la palabra de Dios. Entonces, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Entonces, los cántaros, dijimos, son metretas, medida para líquidos usada primero por los griegos y luego por los romanos, y ahora adoptada por ellos, por los judíos también. ¿Bien? Vamos a leer el verso 7, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice así. Después vamos a hacer una aplicación de estos textos también, pero no ahora. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces, si las llenaron hasta arriba eran entre 400 y 500 litros de agua, porque le dice, aquí el Señor actuó en su momento, no cuando le dijo María, sino cuando él eh, entendiera que era su hora para actuar. En este caso, Jesús les dijo, nuevamente les dice, en presente, llenad estas tinajas o estas hidrias de agua. Entonces, María, como seguramente tenía que ver con los que estaban dando el banquete, que es la familia del novio, lo más probable, ella tenía injerencia y preocupación también. Entonces, por eso probablemente era familiar y como hemos dicho, tendría algún servicio en esa fiesta de boda. Entonces le dice, y ahora le obedecen al Señor porque María le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, es decir, hasta llegar al límite de su capacidad. Bien, entonces, claro, el Señor actuó cuando Él tenía que actuar, pero todavía no saben lo que va a pasar, simplemente les dice y ellos empiezan a obedecer. Bien, digamos, dice, entonces él dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala y se lo llevaron. ¿Ya? Entonces el maestresala era el que estaba a cargo de todo, de los siervos, se entienden, de los sirvientes y también de todo el banquete, de todo el servicio, el maestresala. Ahora uno dice que tiene otro nombre, ¿ah? Que el maestresala es uno más de los siervos, pero de los sirvientes, pero sería el jefe de los sirvientes al cual ellos obedecían o eran guiados para que nada faltara, para que todo fuese cubierto. Vamos a dejarlo hasta ahí el estudio. Por la hora, vamos a dejarlo hasta ahí y el próximo estudio mediante vamos a tratar de terminar esa porción y también dar alguna aplicación con respecto a este tema, a las tinajas, al agua y al vino, que lo hemos leído, que después se convierte el agua en vino, que es el punto del milagro del Señor.
Muy bien, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, por la introducción a este capítulo 2 que tiene tantas cosas para expresar, para decir. Queremos rogarte tu ayuda, rogarte por lo que viene, por los estudios siguientes y también por el interés en tu palabra, en el estudio, en entenderte más a ti y a tu Hijo. Queremos quedar en tus manos, darte las gracias. Y lo hacemos todo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias.